Tiene la palabra el señor don Emilio Abad Ripoll, general de brigada y miembro de la tertulia Amigos del 25 de julio. Autoridades, señoras y señores, como Ángel no nos había dado ninguna instrucción de lo que teníamos que elegir para hablar cada uno de los que hablamos esta tarde, resulta que doña Eva me ha pisado la mitad de la conferencia, pero ha sido mucho más emotivo que yo podía haberlo hecho. Lo mío va a ser mucho más frío que lo suyo, como verán ustedes. Yo tenía escrito que dentro de unos minutos, cuando se celebre la ceremonia de encendido de velas, dedicada a los justos entre las naciones, yo les iba a rogar y les ruego ahora que sus pensamientos volaran hacia una persona que ha citado ella varias veces, hacia don Ángel Sanz Briz. Una persona que, quizá por ese defecto tan hispánico de minusvalorar lo propio, no se conoce bien en España. Es cierto que en esta misma casa, hace 3 años, un hijo suyo habló de su padre. Es cierto que hubo una serie televisiva, pero que no se ha vuelto a ver desde hace 12 o 13 años. Hay algún libro, con uno que me compré hace poco, de Julio, precisamente para preparar esto, de Julio Martín Alarcón, que se llama El Ángel de Budapest. Este señor, como ha dicho doña Eva, era un diplomático español, zaragozano, nació en 1910 y falleció en Roma en 1980, cuando era el embajador de nuestra patria en la Santa Sede. Es curioso que en el extenso obituario que le dedicó entonces uno de los periódicos nacionales de mayor difusión, no aparecía su destino como embajador en Hungría en ese obituario, cuando precisamente había sido la actuación en ese puesto el que le había hecho ganar el sobrenombre del Ángel de Budapest. Esa omisión parecía indicar que su heroico comportamiento había pasado desapercibido en España, pero no había sucedido lo mismo en Israel. Ya en el año 1966, la organización Yad Vashem le había declarado justo entre las naciones. Lo que pasa que en aquel momento no había relaciones diplomáticas entre España e Israel. El señor Sanz recibió la comunicación, la pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero recibió la callada por respuesta, con lo cual no podía hacer uso de esa distinción. En 1944, como nos ha citado doña Eva, Sanz tenía 34 años, era el encargado de negocios de la Embajada de España en Budapest, una pequeña delegación que estaba compuesta por solo 2 diplomáticos, el embajador don Miguel Ángel de Mugiro y el propio Sanz, una secretaria judía, francesa, viuda, que ya llevaba con un hijo y llevaba ya 17 o 18 años trabajando en la embajada en Budapest, un abogado húngaro y también judío, 2 funcionarios de embajada, uno el conductor, húngaro los 2, y un italiano, que lo ha citado doña Eva también, Giorgio Perlasca, que era un refugiado que se refugió en nuestra embajada cuando desapareció la embajada de Italia en Budapest. Este hombre fue la mano derecha de Sanz Briz en muchos momentos, de los difíciles momentos que se avecinaron, y también fue declarado justo entre las naciones. Y había un periodista español que estaba de paso, llamado Eugenio Suárez. Hungría, y repito, como nos ha citado ya doña Eva, estaba libre de la ocupación alemana en 1944 y acogía, con todas esas dificultades que ella nos ha citado, a la mayor población judía de Europa. Tenía Hungría casi 1 millón de personas judías en su territorio, de las cuales casi 200.000 vivían en el propio Budapest. Eran ciudadanos de segunda clase, totalmente de acuerdo, pero todavía tenían una gran diferencia con los de su raza en otras naciones europeas, porque podían conservar sus propiedades, se veían sobre todo libres de ser deportados a los temibles campos de concentración. Pero el 19 de marzo del 44 los alemanes entraron en Hungría ante la impotencia del gobierno magiar, que quedó convertido en un títere en manos de los dirigentes germanos. Como consecuencia del deterioro de la situación, a principios de abril, el embajador Mugiro, que había salvado la vida de 500 niños eslovacos que estaba intentando, 500 niños judíos eslovacos, estaba intentando mandarlos a Grecia, a Salónica, para luego poderlos traer a Tánger, por cierto, ya que lo ha citado también, pues se queda entonces Sanz como cabeza de la embajada. Entre el 15 de mayo y el 16 de julio, esas 6 o 7 semanas, 147 trenes con 437.000 húngaros judíos parten hacia los campos de concentración, especialmente hacia el de Auschwitz. Los representantes en Budapest de 6 naciones neutrales,
España, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y el Vaticano, cuyo nuncio era el cardenal Rota, que hizo un poco como de coordinador de la actuación de aquel grupo de países neutrales, informaban con frecuencia a sus países de que la situación se estaba deteriorando rapidísimamente. Y entonces, basándose en un decreto del general Primo de Rivera de diciembre de 1924, por el que se concedía la nacionalidad española a los sefardíes, Sanz y sus colaboradores, con autorización de nuestro gobierno, difundieron enseguida por la ciudad que quienes pudieran demostrar ser descendientes de los expulsados de 1492 serían considerados automáticamente españoles y por tanto protegidos de la masacre que se veía venir. Pero en Budapest el número de sefardíes no llegaba apenas a los 50. Para empeorar las cosas, el 15 de octubre de aquel 44, un partido filonazi húngaro, el de la Cruz Flechada, daba un golpe de Estado, permitido, lógicamente, por las autoridades alemanas, y su líder, Salassi, se autoproclama jefe del Estado y se apresura a asegurar que no habrá clemencia para los judíos y que no reconocerá ningún pasaporte, ningún documento expedido por países extranjeros a nombre de judíos húngaros. Hay una inmediata y dura reacción de los representantes de los 6 países neutrales que llevan a que el nuevo gobierno, le escriben una carta muy dura al nuevo gobierno, y entonces el nuevo gobierno autoriza la creación de un gueto internacional. Es decir, que los judíos amparados por los neutrales se concentren en edificios, en casas alquiladas por los países que los protegen. Entonces el presidente del Consejo Mundial Judío, Isaac Weizmann, se entrevista el 23 de octubre de aquel 44 con el embajador español en Estados Unidos, con don Juan Francisco de Cárdenas, y le pide que España intervenga. Inmediata reacción del señor Cárdenas, que comunica la petición a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, don José Félix de Lequerica, e idéntica celeridad de este en el telegrama que envía a Sanz, en el que textualmente dice: se ruega se extienda la protección al mayor número de judíos perseguidos. Y establecía prioridades. Primero, que había que salvar a los sefardíes. Segundo, a judíos españoles, aunque no fueran sefardíes, no descendieran de aquello. Y finalmente a todos los judíos que pudieran salvar. Para Sanz la misión quedaba clara. Tenía que garantizar la vida de cuantas personas fuera posible. Sanz y su equipo de nuevo difunden esta posición española e inmediatamente se empiezan a formar colas ante la legación para obtener documentos que o bien certifiquen la nacionalidad española o bien aseguren que su portador estaba protegido por España. Se le concedieron 200 documentos de certificaciones y lo que hizo Sanz fue el número 137, por ejemplo, luego añadirle serie A1, luego otro 137 serie A2. Y, o sea, era muy difícil que por la calle se encontraran a 2 personas que llevaran el 137 y que se fijara el policía si uno era serie A1, serie A2, con lo cual, como ha dicho ella, casi 2.000 personas tuvieron, más de 2.000 personas tuvieron esta protección. Fueron muy importantes las cartas de protección, otras de las que se beneficiaron personas que aseguraron tenían familia en España, como su madre. Las cartas que le dieron a su madre, estas fueron casi 1.900, 1.898 personas las que se beneficiaron. En total, unos 5.000 judíos húngaros, hombres, mujeres y niños, se fueron alojando en 11 edificios alquilados por España, en la propia casa del embajador, que tiene una gran villa en las afueras de Budapest, y en los sótanos de la legación. En las entradas de los edificios alquilados se colocaba un letrero que decía: anejo a la delegación de España, edificio extraterritorial, que decía que quedaba fuera de los límites territoriales de Hungría y allí no se podía entrar. Yo dejo a su imaginación los ingentes problemas logísticos que tuvieron que pasar Sanz y su pequeño grupo humano de colaboradores y las penurias que tuvieron que pasar 50, 60 personas refugiadas en cada piso, en cada casa. Dormían encima de las mesas, encima de los muebles, donde pudiera cada uno. Pero se inicia diciembre y, como también nos acaban de contar, la inminente entrada de las tropas soviéticas en España, en Hungría, y se le ordena a Sanz que regrese inmediatamente a España. Se hace Perlasca, Giorgio Perlasca se autonombra encargado de negocios de España y sigue la labor de Sanz Briz, hasta que cuando los rusos entran en Hungría, estas personas pueden salir ya a la calle y van quedando liberados. Como dije al principio, tras una larga e importante carrera diplomática, por ejemplo, Sanz Briz fue el primer embajador de España en la República Popular China. Don Ángel falleció en Roma cuando ocupaba el cargo de embajador del Reino de España ante la Santa Sede.
¿Cómo era él? Su viuda dijo años después que su sentido de lo humano y de lo humanitario era el de una persona normal, y por eso no comprendió nunca aquella demencia colectiva. Fue un hombre modesto. En un folleto editado por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, ahora hace unos 3 años, se puede leer que solo en 2 ocasiones habló de lo que había hecho en Budapest, atribuyéndolo exclusivamente a las acciones humanitarias de España y al cumplimiento de las órdenes de la jefatura del Estado. Yo, por mi parte, humildemente, de su trayectoria vital, me quedo con su sentido de cumplimiento del deber hasta la máxima exigencia. Era aún muy joven cuando aceptó voluntariamente la enorme responsabilidad de echar sobre sus espaldas las consecuencias de su actuación y las de las acciones de sus subordinados. Un reto muy peligroso en el ambiente en que se movía y que requería imaginación, decisión y valentía. Pensemos que no tiene que ser un juego de niños tratar con autoridades, unas enloquecidas y otras aterrorizadas. No me gustaría terminar sin destacar también el comportamiento de otros miembros de nuestro cuerpo diplomático, pues no fue tan solo Sam Brice quien salvó muchas vidas en aquellos trágicos años, e igualmente la actuación de los anónimos funcionarios de las legaciones. Yo estoy seguro de que todos duermen el sueño eterno en compañía de los justos. Quizás de la frialdad de la comparación entre las cifras expuestas de personas salvadas y la monstruosa enormidad de los millones de exterminados, pudiera deducirse que no fue tan grande la hazaña, pero tengamos presente lo que dice el Talmud: quien salva la vida de un hombre, salva el mundo entero. Y termino. En el libro de los Proverbios se puede leer que la senda de los justos es como la luz de la mañana, cuyo resplandor crece hasta ser pleno día. Que esa luz de justicia ilumine también nuestra senda, nuestro discurrir por la vida, para que no volvamos a equivocar el camino. Muchas gracias.